Hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a esta nueva enseñanza. Qué bendición que podamos tener el tiempo y el deseo de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Este día iniciamos o empezamos ya el tema principal de esta enseñanza que hemos iniciado hace dos enseñanzas, que es el plan de Dios para el creyente. En la primera enseñanza vimos una introducción con respecto a por qué el Señor por medio del apóstol Pablo manda esta carta para la iglesia de Éfeso, recordando de que el mensaje no solo era para ellos, sino que también el mensaje es ahora para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios para el creyente es un plan eterno. Pero para que haya un plan, tiene que haber un llamado. Eso fue la enseñanza anterior, el llamado de Dios. El llamado de Dios, tanto para el que era el llamado de Dios, pero también el llamado de Dios para el creyente y para la iglesia. Entonces, el plan de Dios para el creyente, vamos a verlo en tres puntos principales. El punto principal es las bendiciones de Dios, el conocimiento de Dios y el poder de Dios. Este día, nuestro enfoque está en las bendiciones de Dios, que son 7. Vamos a ir estudiándolas poco a poco. Pero el primer punto que vamos a ver dentro de las bendiciones de Dios, y espero que este sea lo que quede en nosotros y que quede muy claro, es que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales, no bendiciones materiales. Si nosotros podemos comprender este punto, que se nos quede, ¿verdad? De que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales y no bendiciones materiales, podemos entender las demás bendiciones. Muchas veces nosotros esperamos lo material, cuando lo espiritual es más importante en nuestra vida. Fíjese que Pablo llegó a entenderlo de tal manera que él nos dice, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. La abundancia no me alejó, no me apartó, y la escasez no me hizo renegar, que al final también me aparta del Señor. Entonces, él teniendo al Señor, él teniendo estas bendiciones espirituales, comprendió que lo material queda en segundo plano. La palabra también nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente lo espiritual y lo material se os añadirá. Quiero pedirle que me acompañe a Efesios 1:3, que es el texto con el cual vamos a arrancar. Efesios 1:3 dice, como le recuerdo siempre, tenga su Biblia a la mano. No sé si usted lleva anotaciones. Yo le recomiendo llevar anotaciones para poder estudiar, comprender que quede mejor. Hermanos, el libro de Efesios es el plan de Dios para usted y para mí, que somos la iglesia. Y es importante poder comprender esto. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Disponemos nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, quiere decir que usted y yo ya tenemos una bendición, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Existen muchos pasajes hermosos, maravillosos, grandes dentro de la Escritura, y Efesios 1 es uno de ellos. Su importancia difícilmente será suficiente enfatizada, porque tiene que ver con el plan de Dios para el mundo. ¿Por qué razón? Porque
Cuando entendemos ese plan por medio de ese sacrificio, de verdad, ¿quiénes éramos nosotros para que el Señor haya venido aquí a dar su vida en rescate de muchos? Ahora, su plan eterno trata de las grandes bendiciones que Dios, o las bendiciones de Dios, que Él vierte sobre aquellos que confían en su Hijo Jesucristo, que es el Salvador. Entonces, las bendiciones de Dios las bendiciones de Dios y su plan eterno es para aquellos que creen que Jesús es el Salvador. Esa es la forma. La forma de recibir esas bendiciones es si yo creo que Jesús es mi Salvador. Entonces, como primer punto, y un punto muy importante para poder entender las 7 bendiciones restantes, es que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales. No son bendiciones materiales. Esas vienen como añadidura. Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha utilizado 2 métodos de bendiciones en su tratamiento con el hombre. Antes de Cristo, Él lo bendijo con bendiciones materiales. Podemos ver en el caso de Abraham que le prometió a él una nación, Israel, que tendrían una tierra, porque les dijo, yo te daré esa tierra, es tuya, pero también dijo que les iba a dar riqueza y fama. Pero Israel hizo un mal uso y acaparó las bendiciones materiales. ¿Por qué? Porque el propósito de hacer una nación nueva era que estos llevaran el mensaje, que llevaran un mensaje en el cual todos conocieran quién era Jehová y que era el único Dios al cual todas las naciones tenían que adorar. Y en lugar de compartir con otras naciones estas bendiciones, Israel lo que hizo fue aislarse y proclamó una superioridad sobre los demás. Y los derechos otorgados por Dios sobre las otras naciones no los compartió. Llegó a tal punto que ellos se creían superiores y que todo aquel que no era de Israel era un gentil o era un infiel, etc. Los miraban de menos. Sin embargo, a partir de Cristo, Dios trata con el hombre en forma espiritual, bendiciéndolo con bendiciones espirituales. Amén. Con bendiciones espirituales. Pero debemos de tener en cuenta 5 puntos, que es una advertencia para nosotros. Porque podemos empezar buscando lo espiritual y en el proceso podemos encontrarnos en que Dios nos está bendiciendo con algo material e irnos por lo material y ya no por lo espiritual. Porque aquel que le sirve a Dios, aquel que le es fiel a Dios, Dios lo bendice. Recuerde lo que le dice el apóstol Juan al anciano Gayo: amado, yo deseo que prosperes en todo. ¿Y en todo qué era? En lo material. Pero que prosperes primero en lo espiritual. Entonces, el plan del Señor es bendecirnos con lo espiritual y que podamos prosperar en lo material sin descuidar lo espiritual. Entonces, veamos 5 advertencias para nosotros. Primero, las bendiciones espirituales son del Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales son del Espíritu Santo, no son de nuestra capacidad. Si algo logramos, si algo llegamos a obtener, es porque ha sido por medio del Espíritu Santo, no porque yo puedo hacer esto, yo porque puedo hacer aquello. Entonces, es el Espíritu Santo, el que controla al hombre y a las circunstancias que lo rodean. Mire, una persona puede sentirse mal, estar deprimido o llegar a sentirse oprimido, desanimado, pero si su alma ha sido fortalecida por el Espíritu, es fuerte, se pone de pie y conquista sus sentimientos.
controla y vence las circunstancias que han sido opresivas y vive un día victorioso. Pero si su alma, es decir, este espíritu es débil, ya sea por el trabajo, en el trabajo, muchas veces aún cuando tenemos vacaciones, por lo general nos llegamos a quejar por lo que estamos viviendo, llegamos a tener compasión. ¿Qué pasa al final del día? Tenemos un día en el cual fuimos vencidos. ¿Por qué? Porque muchas veces no dejamos que el Espíritu sea el que controle nuestra alma, sino que lo queremos hacer nosotros. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra alma y las circunstancias, vamos a vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando no permito que sea el Espíritu Santo el que me fortalezca, voy a ser vencido. Entonces, cuando yo no permito que sea el Espíritu Santo el que controle mi vida, entonces lo que fue un día malo, un día vencido, pasa a ser semanas, meses, hasta que la vida de esta persona o la de una persona puede llegar a lo más bajo. Entonces, todo porque el espíritu, el alma, es demasiado débil para poder conquistar. Entonces, el alma es espíritu. Entonces, ¿cómo está fortalecido el alma? Tiene que estar fortalecido por el Espíritu Santo. Así, las principales bendiciones de Dios están vinculadas con bendiciones que son espirituales, que le permiten a una persona controlar su vida. Y en esto de controlar su vida podemos hablar aún de controlar nuestras emociones. Muchas veces tenemos un problema en que reaccionamos mal o reaccionamos, ¿cómo decir? Muy encendidos o reaccionamos muy apagados. Entonces, el Espíritu Santo, cuando controla nuestra alma, nos da paz en medio de la dificultad y nos da sosiego en medio de esta alegría. Amén. Ahora, segundo, las bendiciones espirituales son exactamente lo opuesto a las bendiciones temporales, a lo que nosotros debemos de llamar añadiduras. Todo lo material es temporal. Un carro, una casa, un celular, la ropa, etcétera, todo es temporal. Pero las bendiciones espirituales son eternas. Son las bendiciones del hombre interior, las bendiciones del inmortal. ¿Quién es ese hombre interior? El Espíritu Santo. Porque aunque nuestro cuerpo, este cuerpo, ¿verdad?, va decreciendo, el interior va creciendo. Entonces son las bendiciones del inmortal. Pero de todas las bendiciones son las más gloriosas y las que más satisfacción deberían de traer a nuestras vidas. Son las bendiciones que borran la soledad, la tristeza, el desánimo, la preocupación, la falta de propósito, que muchas veces no sabemos para dónde ir y qué entender. Son las bendiciones que le dan al hombre no una abundancia, sino una superabundancia de la vida. Porque ¿cuántos tienen abundancia, pero no son felices, no están tranquilos? Ahora, esta superabundancia no tiene que ver con lo material, no tiene que ver con lo temporal. Pablo decía, bueno, sé vivir, ¿verdad?, en escasez. No tenía nada, pero tenía al Señor, entonces tenía una superabundancia. Tercero, las bendiciones espirituales son muy superiores a las bendiciones materiales. Y aquí es donde muchas veces nosotros cometemos un error, en dejar de ver al Señor por ver lo bonito de las bendiciones materiales. Ahora, las bendiciones espirituales, ¿qué características tienen? Son permanentes, son perfectas y eternas. Esto quiere decir que duran para siempre. Son de la misma naturaleza que Dios mismo, porque tenemos a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo?
teniendo al Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales existen y pueden ser experimentadas tanto en la tierra, es decir, la dimensión física del ser, como en el cielo, la dimensión espiritual del ser. Ahora nosotros aquí experimentamos estas bendiciones del Señor, pero tenemos un cuerpo caído, corrupto, en corruptibilidad. Ahora, cuando el Señor nos transforme, tendremos un cuerpo glorioso. Y teniendo ese cuerpo glorioso, vamos a experimentar esas bendiciones, ¿dónde? Allá en el cielo. Cuarto, las bendiciones espirituales solo se encuentran en Cristo. ¿Por qué es importante este primer punto? ¿Por qué es importante entender que las bendiciones espirituales y celestiales son mejor que las bendiciones terrenales? Las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales. Las bendiciones de Dios no son materiales para nosotros. Ahora, por eso, vuelvo al cuarto punto, las bendiciones espirituales solo se encuentran en Cristo, no en mi capacidad, no en mi forma de pensar, no en mis logros. Fíjese, Pablo había alcanzado tanto y eso, cuando él estaba allí, él sintió una satisfacción enorme en lo natural, en lo natural. Pero cuando experimentó al Señor dijo, esto no vale nada, porque la satisfacción que hoy tengo de predicar el Evangelio es muy superior a lo que yo pude haber alcanzado en lo humano. Entonces, ¿por qué las bendiciones espirituales solo se encuentran en Cristo? Bueno, porque fue Él el que resucitó de entre los muertos. Es por medio de su resurrección, es por medio del vencimiento a la muerte que usted y yo hoy tenemos vida y tenemos una vida eterna y una vida en abundancia. También porque es el Señor Cristo, el Señor Jesucristo, el que está sentado a la diestra de Dios. Él está en el cielo, rodeado de toda la atmósfera y las bendiciones celestiales. Y si leemos otra vez Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, es por medio de Él que tenemos todas esas bendiciones. Es por medio de haber creído que Él es el camino al Padre, que es el único mediador entre los hombres y Dios, es que ahora podemos tener y disfrutar de estas bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Señor y poseedor de todas las bendiciones. El Padre se las entrega a su Hijo Jesús y se las da. Y es por medio de Él, ¿por qué somos ahora salvos nosotros? Porque creímos que Él es el Salvador. Entonces, al creer en Él, esas bendiciones fueron a nuestras vidas asignadas. Por lo tanto, si una persona va a experimentar una bendición espiritual, debe estar en Cristo. Entonces, ¿puede experimentar alguna persona que no cree que Cristo fue el Salvador? ¿Puede experimentar una persona que no cree que Cristo es el Mesías? No, no puede. Porque si una persona está en Cristo, entonces tiene su lugar en el cielo con Cristo. El Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y miren, hermanos, cuántas herejías se han levantado siempre, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos siguen negando al día de hoy que Jesús es Dios? Y que adorar a Jesús es idolatría. Pero Efesios nos está diciendo en Cristo. Entonces, y si está en Cristo, esta persona es justa, y si es justa, es salva, y si es salva, es heredera de Dios y coheredera con Cristo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quinto, Dios trató primero con el hombre sobre las bendiciones materiales porque el hombre tenía que aprender varias cosas.
A, literal A dentro del quinto punto, una herencia terrenal no perdura. ¿Por qué? Porque una herencia terrenal está sometida a que se pueda perder o a que pueda ser robada. O bien evitamos que nuestras posesiones materiales se deterioren o dejamos nuestras posesiones para los que nos siguen. En otras palabras, es todo lo que usted tiene, no se lo puede llevar, aquí va a quedar. Si usted un día, si nosotros morimos físicamente, todo lo que queda le queda para los nuestros. Entonces, no son eternas, son temporales. B, una nación terrenal y una herencia material no puede traer paz ni seguridad. Repito, una nación terrenal y una herencia material no puede traer paz ni seguridad. Usted puede ser millonario, pero eso no quiere decir que usted va a tener paz para toda su vida, ni mucho menos seguridad. La paz y la seguridad son del espíritu. Las naciones terrenales y también las cosas materiales son de la tierra, de una naturaleza corruptible. Por eso las naciones y las cosas materiales no resuelven la lucha espiritual que siente el hombre en su propio ser. ¿Cuántos hemos tenido daños en nuestra vida? Un ejemplo. ¿Cuántas personas vivieron una escasez crítica cuando estaban tal vez pequeños? Y entonces crecen, se desarrollan, tal vez logran hacer dinero y muchas veces todo ese dinero no puede sanar ese daño por la escasez que vivió y trata de compensarlo con muchas cosas. ¿Cuántas personas cuando estuvieron pequeños no tuvieron dinero para comer, no tenían para comprarse? Y ahora vemos que son personas que no dejan de comer. Son personas que tal vez no dejan de comprar ropa o cada vez quieren una mejor casa o cada vez quieren un mejor carro y hay una insatisfacción. Ahora, ¿por qué no lo pueden ellos llenar? Porque solo es por medio del Espíritu Santo. Esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. También las naciones o las cosas materiales no pueden borrar las divisiones espirituales que existen entre los hombres y entre el hombre y Dios. Tanto entre los hombres, hermanos, nunca deja de haber guerra, ¿verdad? Nunca deja de haber diferencias, problemas, conflictos. Pero tampoco ninguna nación ha sido capaz de poder borrar la división que hay entre el hombre y Dios. ¿Y quién es el único que puede acercar al hombre y a Dios? Cristo. Entonces, por medio de Él es que están las bendiciones. C, dentro de este quinto punto, el hombre tiene dentro de su ser interior un egoísmo y una codicia que son básicos. Estamos repletos de esto. ¿Por qué? Porque fíjese que el hombre encuentra una tendencia, un impulso incontrolado, que desea y busca lo material y acapara lo corruptible, rechazando lo espiritual. Hay un egoísmo y una codicia que son básicas en nuestras vidas, que eso solo lo podemos controlar por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad que en nuestra alma está esto, el deseo de querer más y más y más y más y más y más? Y muchas veces nos cuesta compartir con los demás y una codicia increíble. Y literal D, el hombre debe de pasar por un cambio básico de carácter para ser liberado de este impulso, de esta tendencia que provoca demasiada esclavitud. ¿Cuántas personas son esclavos de sus trabajos? ¿O cuántas personas son esclavos por querer alcanzar? También son esclavos de inquietud. También nos volvemos esclavos de la división entre el ser de uno y entre los hombres. Entonces, ¿cómo es que esto
se puede revertir? ¿Cómo es que esto se puede cambiar? ¿Cómo es que podemos ser, bueno, cómo es que el hombre natural puede ser libre de esclavitud? Bueno, naciendo de nuevo, es el primer paso. Ahora, nosotros hemos nacido de nuevo, pero todavía hay cosas en nuestro interior de egoísmo, de codicia, de avaricia. Entonces, es por medio del Espíritu Santo que podemos controlar estas áreas. Entonces, ¿por qué? Porque somos una nueva creación. Debemos de ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Entonces, y debemos de verlo desde el punto de vista espiritual, que tiene que ser permanente, perfecto y eterno. Y tal creación espiritual debe ser creada por alguien muy superior a sí mismo. Entonces, el hombre debe ser creado por la mano de Dios mismo. Entonces, si podemos entender, si podemos comprender, aplicar a nuestras vidas y entender que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales, porque son perfectas y eternas, no vamos a cambiar al Dios de las bendiciones por la bendición material de Dios. Porque muchas veces, tal vez usted no, pero yo sí he cometido el error de ir detrás de la bendición material de Dios y descuidar la bendición espiritual de Dios. Muchos siguen al Señor por lo que da, no por lo que es. Al Señor Jesús lo seguían multitudes. ¿Pero por qué lo seguían multitudes? Por lo que daba. Daba milagros, daba sanidades, daba señales y dio comida. Pero cuando esto ya no había, muchos se regresaron a su tierra. Y eran muy pocos los que le seguían a él. Ahora, veamos la primera bendición. Y para poder comprender esto, ¿cuál es la primera bendición? Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, oiga, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, detengamos un momento, solo voy a hacer un paréntesis. Según nos escogió en Él, antes de ¿cuándo? De la fundación del mundo. Es decir, que la iglesia celeste o la iglesia celestial fue escogida antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, pero el punto es, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, este es un versículo muy precioso. ¿Por qué? Porque Dios determinó antes de siquiera fuera creado el mundo que tendría un pueblo que estaría en Él. Es decir, en su Hijo Jesucristo, que sería santo y sin mancha, que tendría un pueblo que viviría delante de Él por los siglos. Amén. Entonces, a Pablo se le fue revelado el misterio de la iglesia, pero de la iglesia celestial. Entonces, hay una iglesia, hoy estamos mezclados, está una iglesia terrena y está una iglesia celestial. Y ahorita estamos mezclados. Pero un día, aquellos que fueron predestinados van a ser llevados. Amén. Ahora, esto significa algo maravilloso. No voy a entrar ahorita más en cuestión de predestinación porque esto se ve más adelante, lo vamos a ver más adelante. Entonces no quiero, sino que quiero ir al punto con respecto a la primera bendición. Usted y yo hemos sido elegidos para que seamos santos y sin mancha. Esta es una bendición. Ser santos y sin mancha. Antes en nosotros había una condenación. Ahora somos santos. Entonces, ¿por qué esto significa algo maravilloso? Porque Dios quiere que estemos con Él.
Dios no nos quiere apartados de Él, arrebatados por el pecado y la vergüenza, por el dolor y la angustia, por la muerte y el infierno. Dios quiere que vivamos siempre en Él. De hecho, tenemos que advertir que Dios ha determinado que nadie los podrá arrebatar de su mano y que estamos escondidos en Él. El Señor no murió para que nosotros sigamos viviendo una vida de pecado. Una cosa es que nosotros seamos pecadores y otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Porque ¿quién de nosotros no peca? Con mentir ya pecamos. Pero una cosa es ser practicantes y otra cosa es ser pecadores. Ahora, veamos dos cosas muy importantes. La palabra santo, que significa agious, significa ser apartado y consagrado a Dios. Y es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1 de Efesios 1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Entonces también es para usted y a mí, para mí, porque somos santos, a estos que han sido llamados y elegidos. Ahora, acompáñeme a 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor, fue puesto su Espíritu Santo en nosotros. Entonces allí se dio la justificación, se dio la regeneración y se dio una santificación inicial. Pero a partir de ahí hay un proceso que se llama santificación progresiva, que va a ser hasta que muramos o hasta que seamos transformados. Esta santificación progresiva es que ha puesto de su Espíritu en nosotros para que el Espíritu Santo controle nuestra alma, rinda la voluntad del alma. Esto es, que rinda todas aquellas áreas que hay en nuestra alma. Todos somos diferentes. Puede ser que unos tengan enojo, ira, borrachera, mentira, lujuria, alguna persona sea chismosa, borracha, lujuriosa, etc. Entonces, cuando dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, está hablando ahí de un espíritu en letra minúscula. No está hablando del Espíritu Santo, es muy diferente. De toda contaminación. Entonces, es llevar a rendir la voluntad del alma y que el alma sea controlada por el Espíritu, como estaba allá en el hombre antes de la caída. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También ahí en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso dice que también despojémonos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ha sido puesto un nuevo hombre en nuestras vidas. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, hermano, entonces esto quiere decir que aquel que pierde su salvación. No, no es así. Sino que para poder ver al Señor vamos a tener que ser purificados. Así de simple. Vamos a tener que ser purificados. Fíjese que en Corintios se da un caso de un incesto en el cual un hombre había tomado a la mujer de su padre. No era su madre, sino que había tomado a la mujer de su padre. Y entonces le llega esto a Pablo y le dice a la iglesia de Corinto, ¿y ustedes
¿cómo es posible que han permitido esto? Y entonces Pablo da un juicio y dice, el tal sea echado a Satanás para la destrucción de su carne, pero para la salvación de su alma, la purificación de su alma. Entonces, en 2 de Corintios aparece que a este le había ido pero re mal. Y entonces ya había sido procesado, purificado. Y entonces Pablo dice, miren, yo ya lo perdoné, perdónenlo, ya aprendió. Entonces, si nosotros no seguimos la paz con todos ni la santidad, el Señor nos va a tener que purificar. Porque si hemos sido salvos, entonces hay un método de purificación. Y por eso es mejor no caer en las manos del Señor. A mí, 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Repito, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Entonces, la palabra sin mancha, amós, significa estar libre de pecado. Entonces, ¿cuál es la primera bendición de Dios? Para que seamos santos y sin mancha, es decir, consagrados, apartados y libres de pecado. Y esto es por medio de la santificación progresiva, de la regeneración de nuestra mente, de nuestra alma. Entonces, en términos simples, la gran bendición de Dios es la perfección, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, mientras estemos aquí, debemos de luchar para debemos de luchar para doblegar la voluntad de nuestra alma para que aquel día en el cual el Señor nos transforme, ahí vamos a ser perfectos. Entonces, Dios ha elegido al oyente, Dios nos ha elegido a usted y a mí para que seamos perfectos. Pero tengamos en cuenta esto, la perfección del creyente es en Cristo y únicamente en Cristo. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ni siquiera un creyente, puede vivir una vida perfecta y libre de pecado. Lo necesitamos a Él. Pablo decía, lo que yo debo hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice, en mí hay una lucha. La ley de mi cuerpo, que quiere hacer pecar, pero está la ley del Espíritu, que quiere consagrarse. Entonces, ningún hombre es justo, ni nunca lo sería, si no es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos justificados. Sin Cristo no estamos justificados. Entonces, Jesús es la única persona que ha vivido una vida perfecta y sin pecado. Por lo tanto, Él es la única persona que tiene el derecho de vivir con Dios. Pero por medio de Él, porque las bendiciones que Dios le dio a Cristo y que nos ha dado por medio de Cristo es que ahora usted y yo tenemos ese también derecho a vivir con Él, porque ahora somos también coherederos. Entonces, nuestra única esperanza de vivir alguna vez con Dios reside en creer en Jesucristo. ¿Queremos vivir con Dios? La única manera es creer en Jesucristo, en creer tanto que Dios tomará nuestra fe y la contará como la justicia de Cristo. Porque es por fe que hemos sido salvos. Es por fe que somos justos. Es por fe que hemos sido justificados. Entonces,
cuenta nuestra fe. Y hermanos, y qué bendición, porque muchas veces necesitamos decirle, aumenta nuestra fe. Qué bendición que no sé, no le podría poner qué tamaño es de nuestra fe, pero por esa fe nos ha sido contado como la justicia de Cristo. Entonces, este es el glorioso evangelio. Dios nos ama tanto que nos ha aceptado en la justicia de Jesucristo. Ha tomado nuestra fe en Cristo y la ha considerado como la justicia de Cristo. Por lo tanto, somos aceptables ante Dios porque confiamos en Cristo y su justicia. Somos aceptados como perfectos porque todavía no somos perfectos. Somos aceptados como justos, aunque todavía no somos justos. Pero somos aceptados como perfectos en la perfección de Jesucristo. Aunque nosotros estamos todavía aquí en la tierra, Él ya nos ve sentados con Él. Entonces, que en nosotros no perdamos de vista que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales para nosotros. Son bendiciones eternas. Y usted y yo, que no cambiemos lo eterno por lo temporal. Y que cada día nosotros podamos doblegar cada área de nuestra alma a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, somos aceptados como perfectos en la perfección de Jesucristo. Mire, el plan de Dios para usted y para mí, que somos creyentes, es un plan eterno. El plan de Dios no solo es para nuestro tiempo aquí en la tierra, sino que es un plan para la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder aprender y estudiar de tu palabra. Bendícenos. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.